Vamos a avanzar con Gálatas, pero antes vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre, en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu Santo nos acercamos a ti nuevamente con agradecimiento y alabanza. Estamos agradecidos por nuestra salvación, te agradecemos por las Escrituras, te agradecemos por los creyentes, los santos, por aquellos que son parte de este ministerio bíblico, cuyas oraciones y ofrendas los sostienen y hacen posible que continúe adelante día a día. Padre, ellos son copartícipes junto a ti y a nosotros y te agradecemos por esto. Dios bendice a la audiencia que nos escucha hoy. Oramos por los ancianos, por los débiles y enfermos, los que están en hospitales, casas de retiro, los que están en cama enfermos en sus propias casas. Oramos por los jóvenes, por las chicas y muchachos que escuchan este programa. Señor, utilízalo en forma especial hoy, que tu palabra corra llena del poder del Espíritu Santo y lleve fruto al corazón de los oyentes. Y estaremos muy agradecidos, porque te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, hemos estado señalando en esta serie que la ley de Cristo es la ley del amor, y el amor siempre viene al rescate de otro que está en desgracia. Nuestro Señor llevó la carga de nuestros pecados en su propio cuerpo, por lo tanto llevar las cargas de nuestros hermanos es parecerse a Cristo. Cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad por el bienestar espiritual de nuestros compañeros cristianos. Nosotros no podemos llevar los pecados de los otros como solo el Señor pudo hacerlo, pero sí podemos compartir la calidez del corazón del Señor y su preocupación por otros. Ahora, vamos a ver uno de los obstáculos que nos impiden muchas veces llevar las cargas de otros. Eso está en el versículo 3. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Preguntémonos, ¿por qué son tan pocos los que llevan las cargas de otros? La respuesta está aquí en este versículo 3. ¿No es interesante que este versículo siga en forma inmediata la exhortación de llevar las cargas de otros? Aquí va un consejo muy importante, mi amigo. Nunca mire a un hermano o hermana que falló como si fuera menos espiritual que usted. Una persona engreída es una persona engañada y no está en condiciones de restaurar a un hermano o una hermana que fracasó. Los infortunios de otros no quieren decir que nosotros somos mejores que ellos. Nada bueno hay en la carne, en la vieja naturaleza. Y lo que somos en Cristo, lo somos por la gracia de Dios. Cuando nos sentimos orgullosos, estamos engañándonos a nosotros mismos. Cuando una persona tiene una alta consideración de su propio modelo de bondad, entonces tiene una estima falsa de sí mismo. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? No piense con orgullo que usted es mejor que aquel cristiano que ha cometido un pecado que usted no ha cometido. Si piensa así, entonces Satanás lo ha engañado y no está calificado para ayudar a otro cristiano. Por lo tanto, si vamos a llevar las cargas de otros, no pensemos que somos superiores a los demás. El versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Ahora, esto se refiere a un creyente en Cristo, a un nuevo hombre en Cristo. Pablo dijo en Romanos 7:25, con la mente sirvo a la ley de Dios. La idea es que cada hombre es llamado a juzgarse a sí mismo. Es decir, sobre cada uno de nosotros se impone la prueba de juzgarnos a nosotros mismos con la palabra de Dios y no de juzgar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Debemos medir nuestras vidas con el modelo de Dios y no con el modelo de nuestros amigos. 1 Corintios 11:28 dice, pruébese cada uno a sí mismo. Cuando los cristianos examinamos nuestras vidas, Dios nos ayudará a ordenarnos como Él quiere. La aprobación de una buena conciencia produce satisfacción.
Amados cristianos, tenemos una responsabilidad individual y cada uno debe dar cuenta de sí a Dios. Leemos en Romanos 14:10 y en 2 Corintios 5:10 que todos nosotros un día compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. La responsabilidad individual debe ser enseñada a todos los cristianos. Ahora, la responsabilidad individual es impuesta al creyente en el próximo versículo cuando Pablo dice, porque cada uno llevará su propia carga. Algunos cristianos leen el versículo 2 y el 5 y dicen que la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice a sí misma. Hay ciertas clases de cargas que podemos compartir unos con otros, como las que se mencionan en el versículo 2. Pero hay ciertas responsabilidades morales y personales que cada uno de nosotros debe llevar solo. En cierto sentido, mi vida está unida a la suya. Ahora, yo nunca he visto cara a cara a la mayoría de ustedes, pero en un sentido real mi vida está unida a la suya. Nos sentimos parte vital de cada uno de ustedes. Queremos compartir sus alegrías, sus cargas y tristezas. Y oramos por ustedes y sentimos profundamente las dificultades por las que ustedes pasan. Algunas de sus cartas rompen mi corazón. Cuando conocemos los dolores del corazón, las tristezas y los sufrimientos que algunos de ustedes están viviendo, realmente nos duele el corazón. En cierto sentido, mi vida está unida a la de ustedes, pero en el tribunal de Cristo voy a estar solo frente al Señor. Como esposo, padre, ministro y ciudadano, hay responsabilidades ineludibles que solo yo debo enfrentar. Usted no puede hacerlo por mí, y usted tiene responsabilidades que yo no puedo llevarlas por usted. Cuando fallo en cumplir mis obligaciones morales, mientras esté aquí en la tierra, entonces enfrentaré la vergüenza por el descuido cuando esté ante el Señor en el tribunal de Cristo. El versículo 2 me dice que debo ayudar a mi hermano que ha fallado en cumplir su responsabilidad, pero en el versículo 5 soy exhortado a cumplir mis propias responsabilidades personales. Mi tarea es cumplir mi propia responsabilidad. La suya es cumplir su propia responsabilidad. Por lo tanto, no podemos esperar que otro asuma nuestra responsabilidad por nosotros. No debo descuidar mis obligaciones, pero al mismo tiempo debo estar listo para ayudarle a usted en sus necesidades. En las Fuerzas Armadas, cada soldado debe llevar su propia mochila, pero cuando un compañero es herido en el campo de la batalla, otro soldado viene en ayuda del que está herido. Así que lleva su propia mochila y también la de su compañero. El versículo 2, aquí en Gálatas 6, nos sugiere una oportunidad para servir a otros. El versículo 5 nos recuerda que ante Dios cada uno llevará su propia carga. Un ejemplo de la carga que el hombre espiritual debe llevar está en el versículo 6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Posiblemente aquí Pablo tenga en mente la carga extra que descansa sobre los ministros de la palabra de Dios. Si un hombre se dedica a enseñar a otros, debe ser sustentado por aquellos que reciben su enseñanza. La frase hacer partícipe, aquí en este versículo, lleva la idea de compartir o de tener cosas en común. Tenemos algo en común. Tanto el que enseña como el que recibe la enseñanza comparten la bendición de dar y de recibir. Lo que este versículo está diciendo es que aquellos que son enseñados en la palabra de Dios deben compartir cosas buenas con el que les enseña. Ahora, cuando usted comparte conmigo, no lo hace en forma personal, porque yo no recibo ningún dinero que viene de los oyentes, sino que usted está compartiendo con el ministerio al cual Dios me llamó. El maestro transmite las grandes verdades de Dios que son el fruto de su trabajo y estudio. Y los que reciben la enseñanza reconocen esto compartiendo con él, compartiendo buenas cosas. Los cristianos en Filipos mostraron el fruto del Espíritu porque participaron en la gracia de dar. Lo leemos en Filipenses 4:15. ¿Saben? Hay un par de familias que escuchan este programa y que ofrendan generosamente, pero no son personas ricas.
Son personas comunes, pero sus ofrendas son regulares y lo hacen con sacrificio. Ellos participan en la gracia de dar. Están cumpliendo con Gálatas 6:6. Están haciendo lo que el Señor les dijo que hicieran. Cuando nosotros apoyamos económicamente a los siervos de Dios o a la obra de Dios en el campo misionero extranjero o en nuestro propio país, contribuimos a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Ningún hombre tiene el derecho de poner precio a su ministerio. Yo tengo muchos años de ministerio y nunca he puesto precio a mi ministerio. He ido a iglesias grandes y a iglesias pequeñas y nunca he discutido de finanzas. Nunca cobré dinero por ello. He dejado eso a Dios y a aquellos a quienes ministro, pero creo que sí tengo derecho de esperar que Dios supla mis necesidades a través de sus hijos. Ahora, si yo fuese un científico o un camionero o un maestro o un mecánico o cualquier área de negocios, yo debería esperar mi sustento de mi trabajo. Pero yo creo que tengo derecho a esperar que Dios supla mis necesidades a través de sus hijos. Ahora, no soy yo quien va a determinar quiénes serían esas personas. Nunca pedí ni 5 centavos a ninguna persona. Nunca lo hice y nunca lo haré. Los cristianos no deben esperar recibir todo el tiempo. El versículo 6 también se aplica a mí. Si Dios me envía una suma de dinero, entonces debo compartir parte de eso con otro. Esa es mi responsabilidad y obligación. Creo que algunos cristianos solo quieren recibir, pero también están aquellos, gracias a Dios, que quieren ser humildes dadores. Bueno, tenemos que aprender a dar y recibir. En 1 Corintios 9:14 leemos: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Está Dios utilizando a su pastor para instruirlo a usted en el camino de la vida? Si es así, entonces comparta ofrendando cierta cantidad de sus ingresos a su iglesia local para ayudar a pagar el salario de su pastor. ¿Está Dios bendiciéndole a usted a través del ministerio de tiempo de estudio bíblico? Si es así, envíe su ofrenda y comparta. Usted comparte para mantener este ministerio en el aire. Ahora, la enseñanza del versículo 6 concerniente a dar y recibir es seguida por la ley de la siembra y la cosecha. Es interesante, ¿verdad? Versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Relacione el versículo 7 con el versículo 6. Van juntos. Esto es importante. Ninguna permisividad se da aquí para el hombre que es engañado. Dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero aquel que siembra para el Espíritu de Dios segará vida eterna. Preste atención, a la luz del versículo 3 se puede engañar a sí mismo. No pierda de vista esto. Si un hombre piensa que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Esta ley fundamental para la vida debe ser evidente en cada uno. Un hombre o una mujer son necios cuando piensan que pueden romper las reglas de Dios y escapar de las consecuencias. Cuando una persona siembra trigo, espera que la cosecha sea de trigo. Todo se reproduce según su especie. Y así le sucederá a un hombre que rompe las reglas de Dios y que espera escapar de los resultados. No es posible. Amados, 2 Corintios 9:6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. ¿Se da cuenta? La ley de la siembra y la cosecha. Además encontramos otro ejemplo en Oseas 8:7. Dice: porque sembraron viento, torbellinos segarán. Y en Mateo 7, versículos 16 y 17, el Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ningún cristiano puede levantar su nariz delante de Dios y tratar al Dios misericordioso con menosprecio. Oh, amados oyentes, sembremos con generosidad, porque lo que hacemos a otros en el nombre del Señor nunca será en vano.
Pablo pudo decir: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Cristianos, somos administradores de Dios y como tales debemos cosechar en proporción a lo que sembramos. No lo que intentamos sembrar, no lo que pensamos que debemos sembrar o lo que deberíamos haber sembrado, no, solo lo que verdaderamente hemos sembrado. Uno puede dar y enriquecerse a sí mismo. Otro puede guardar y llegar a empobrecerse. No podemos vivir una clase de vida y esperar cosechar otra. El cristiano que ignora esta enseñanza tendrá que responder en el tribunal de Cristo. Y el pecador, el inconverso que desafía a Dios, deberá responder por su incredulidad en el juicio del gran trono blanco, el juicio final. La idea de sembrar y cosechar continúa por el versículo 9, donde Pablo dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Mis amigos, yo ya tengo una edad avanzada. Muchos de mis amigos me dicen que debería ir más despacio y luego jubilarme, retirarme. No puedo en realidad hacer eso, queridos amigos. Yo no puedo dejar de hacer el bien. No estoy criticando a aquellos que ya se han retirado, créanme. Si una persona alcanza la edad de jubilarse y quiere relajarse, descansar, disfrutar el resto de sus días sobre la tierra, bueno, es algo entre Dios y esa persona. Nunca critico a una persona que quiere retirarse, pero yo no puedo dejar mi ministerio ahora, simplemente porque Dios me ha dado suficiente fuerza física, mental y emocional para continuar sirviéndole. Por lo tanto, no voy a permitirme a mí mismo dejar de hacer el bien. No retrocederé con el arado ni prestaré atención al calor del día, porque a su tiempo la cosecha vendrá. Ahora usted debe tener la misma actitud, ser paciente, perseverar y orar para que Dios continúe enviando su palabra. No tenemos fuente de provisión, excepto la que viene de los hijos de Dios. Dios no enviará la lluvia en forma milagrosa. Debe venir de los bolsillos de los amados hijos de Dios. Por lo tanto, todos los que estamos comprometidos en este ministerio de amor, somos exhortados a no dejar de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Santiago 5, versículos 7 y 8 dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así como Dios prometió a Noé que habría un ilimitado proceso de estaciones y tiempos de cosecha, así también será para los cristianos que siembran fielmente para el Espíritu. Oh, amados, continuemos testificando, trabajando, orando, dando. La cosecha vendrá tan cierto como que el mismo Señor vendrá, tan seguro como un día sigue al otro. En vista de la certeza de la cosecha, leemos en el versículo 10, estamos en Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El fruto del Espíritu en la vida del cristiano será comunicado a todos los hombres con quienes tengamos contacto, pero en una forma particular será comunicada a los compañeros cristianos. Los cristianos deben sustentar a otros cristianos toda vez que sea posible. Antes de mostrar benevolencia al inconverso, debe existir una genuina muestra del espíritu familiar dentro de la familia de Dios. Si nosotros hacemos esto, estaremos imitando a nuestro bendito Señor, quien anduvo haciendo el bien. Hizo el bien a los agradecidos, tanto como a los desagradecidos. Hizo bien a los que le apreciaban, como a los que no le apreciaban. Él fue bueno para con los pecadores y también para con sus propios discípulos. Esta fue la prueba de su amor. Finalmente, Pablo concluye la epístola a los Gálatas con una advertencia final en contra de los falsos maestros y con las palabras finales a los creyentes allá en Galacia. Tenemos solo unos pocos minutos para tratar estos versículos. Pablo termina la carta escribiendo con grandes letras.
Observe, eso dice en el versículo 11. Finalmente Él les advierte que estos maestros legalistas no estaban preocupados acerca del bienestar espiritual de los Gálatas. Les advierte que sus motivaciones no eran puras, sino que simplemente estaban buscando hacer un espectáculo en la carne, predicando la circuncisión solo para escapar a la persecución que venía en contra de aquellos que predicaban la salvación por la fe en la cruz de Cristo. El legalista y su descendencia actual en algunas iglesias todavía anhela la corona sin la cruz. Todavía anhela la corona sin la cruz. Ellos no deseaban seguir a Cristo pagando el costo. Su insistencia en la circuncisión de los Gálatas era puro egoísmo de su parte. Se habían identificado a sí mismos con la iglesia, pero no con la verdad para permanecer en buenos términos con sus hermanos judíos. Pablo los descubre en versículo 13 señalando que los judaizantes, quienes no estaban guardando la ley siquiera tampoco, ¿no?, estaban simplemente tratando de salvar la cara debido a sus propias fallas. Mientras vivían en pecado, se vanagloriaban de haber tenido éxito en persuadir a otros para circuncidarse. Tal y como algunas de nuestras iglesias hoy en día se enorgullecen por el número de miembros, por sus finanzas, por el creciente número de empleados con sueldo que tienen en su propio equipo, en las numerosas actividades, pero la realidad del poder de Dios no está presente en medio de ellos. Mucha gente cree que son salvos porque son miembros de iglesias como esas. Han fallado en darse cuenta que guardar los días especiales y las ordenanzas de la ley nunca puede traer salvación. Mi amigo, mi hermano, la salvación solo viene por la fe en Cristo Jesús. Bien, nuestro tiempo ha terminado. Ha sido un genuino deleite para mí traerles esta serie de estudios. Tendremos una nueva serie que comenzará en nuestro próximo programa, confiando que recibiremos ánimo de ustedes y que estarán orando por nosotros. Y hasta entonces, fortalézcanse mirando al Señor.